El fino polvo rojizo del sertón parecía haberse tragado su última lágrima. Elara permanecía inmóvil, como una estatua de sal, frente al granero en ruinas que ahora era el único límite de su vida. El sol de la tarde, teñido de un naranja melancólico, no aportaba calor, sino una luz fría que resaltaba la aspereza de sus ropas raídas y el temblor casi imperceptible en sus labios agrietados. A su alrededor, solo la cruel inmensidad de una tierra implacable, marcada por cercas de alambre de púas, oxidadas, y la silueta de la vieja casa de sus abuelos, ahora ocupada sin piedad por el destello de la codicia de sus tíos. La injusticia era palpable, densa como el olor a heno viejo y humedad, una bofetada silenciosa a la lealtad. Era la guardiana olvidada, la nieta desatendida, y su herencia se reducía a un puñado de cenizas y la promesa de un secreto que, sabía intuitivamente, desafiaba la lógica de la ruina. El viento seco e implacable de la posguerra silbaba a través de las grietas de la madera podrida del granero, creando una sinfonía de dolor y abandono. Este entorno desolado y nostálgico era un fiel reflejo de su alma, rota, pero aún en pie, amenazando con derrumbarse en cualquier momento. Elara aferraba contra su pecho una vieja maleta de cuero, el único objeto de valor sentimental que le quedaba, el último ancla que la unía al recuerdo de su madre, quien le había enseñado a ver la belleza en la terquedad de la vida rural. Se sentía como si la arrancaran de su propia piel. La casa que había ayudado a construir y mantener durante años, regada con su sudor y dedicación, ahora le era negada por manos que jamás habían conocido el peso de un día de trabajo en la tierra árida. La pobreza era una invitada permanente en este paisaje, pero la traición la había transformado en su anfitriona. La fraudulenta división de bienes, disfrazada bajo la frialdad de un documento legal, no fue solo la pérdida de un hogar, sino el robo de su dignidad. El granero, con sus paredes desmoronadas y un techo que goteaba con cada amenaza de lluvia, era un símbolo de su nuevo estatus, la basura de la familia. Elara sabía que la avaricia de sus tíos era la fuerza destructiva detrás de ese acto, y lo que ellos ignoraban era que su aparente fragilidad ocultaba la tenaz resiliencia de la tierra que la crió. Su herida, fresca y palpitante, no era solo el dolor de la pérdida, sino el dolor de la incomprensión. ¿Cómo pudo su familia, el último bastión de afecto, darle la espalda tan completamente? Se quedó allí, sola con su viejo perro, viendo cómo la camioneta de sus parientes desaparecía en el polvo, llevándose consigo toda su vida y dejando atrás solo la pregunta que definiría su viaje: ¿qué se escondía bajo las ruinas que transformaría la vida de esta joven y qué nos revelaría su dolor sobre las luchas invisibles del campo? A partir de aquí, la historia de Elara se desarrolla entre secretos y superación de desafíos. Y si quieres desentrañar este misterio, quédate con nosotros hasta el final para descubrir qué encontrará la nieta en ese granero roto. La tierra, silenciosa y testigo de todo, aún guardaba sus propios secretos para quien sabía escuchar. Antes de que la codicia se materializara en hormigón y papeleo, la vida de Elara era una melodía simple y repetitiva, rítmica con el crujido de los cubos en el pozo y el aroma del café fuerte al amanecer. Su mundo se limitaba a la granja, un universo de madera y tierra, donde el tiempo parecía haberse detenido en los años 50. Desconocía la efervescencia de las ciudades, pero dominaba el lenguaje secreto de la vida rural. Sabía cuándo llovería por el olor del polvo y comprendía el respetuoso silencio que su abuelo mantenía mientras trabajaba la tierra. Su rutina era un acto de amor silencioso, cuidando a sus abuelos ancianos, cuya frágil salud había transformado a Elara
en la verdadera administradora del hogar y la tierra, una responsabilidad que llevaba con la serena dignidad de quien encuentra un propósito en la utilidad. Sus valores eran la lealtad inquebrantable y una ingenua creencia en la fuerza de los lazos de sangre, que para ella eran tan sólidos como los cimientos de la vieja casa. La relación con su abuelo, un hombre de manos callosas y pocas palabras, fue el eje de su vida. Él le había enseñado a leer la tierra como un libro abierto, a manejar carpintería básica y a reparar lo roto en lugar de desecharlo, filosofías de supervivencia campesina. El granero, que más tarde se convertiría en su carga y refugio, fue el escenario de sus silenciosas lecciones. Su abuelo le enseñó a apilar heno, a sellar grietas, como el olor a madera húmeda y heno viejo prometía sustento para el invierno. El ara era la continuación de su obra, la única que realmente amaba el campo y la vida austera que éste imponía. Era una vida de vulnerabilidades, donde la enfermedad de un animal o una mala cosecha podían significar la ruina, pero también era una vida de valores claros, donde el respeto y el trabajo duro eran la única moneda aceptada. La primera grieta en este mundo monolítico y simple llegó con la llegada de sus tíos, la hermana del padre de Elara y su esposo, quienes venían de la lejana ciudad donde habían fracasado en todas sus aventuras urbanas. Doña Hilda, la tía, destilaba un falso orgullo, con ropa demasiado cara para el entorno, y siempre parecía fuera de lugar, un insulto visual a la digna pobreza de la finca. Su esposo, Osvaldo, era un hombre frío y calculador, con ojos que observaban cada pedazo de tierra no para cuidarlo, sino para calcular su valor de mercado. Habían regresado con el pretexto de ayudar a los ancianos, pero la atmósfera que traían estaba cargada de un aire sofocante de manipulación e interés propio. El olor de su perfume barato y el humo de sus cigarrillos industriales se mezclaban ofensivamente con el aroma limpio de tierra mojada y hierba seca de la finca. El comportamiento de los antagonistas era una fría negación de todo lo que representaba la vida rural. Veían el campo no como un hogar, sino como un recurso que extraer, y la enfermedad de los abuelos como una oportunidad para ser explotados. Osvaldo, el más perverso, pasaba horas hojeando papeles viejos, preguntando por escrituras y linderos con una insistencia que perturbaba el silencio de la casa. La tía, a su vez, sutil pero constante, intentaba devaluar el trabajo de Elara, tratándola como una sirvienta y no como la nieta dedicada que había sacrificado su juventud para cuidar de la familia. Repetía con fingido desdén que la vida en el campo es para quienes no tienen cabeza para los grandes negocios, sembrando la semilla de la creencia distorsionada de que Elara no merecía la herencia debido a su sencillez campesina. La rutina doméstica cambió rápidamente. La sencilla alegría de sus abuelos dio paso a una tensión constante, y Elara empezó a sentir el peso de la amenaza que se cernía sobre ella, invisible pero real. Se oían susurros nocturnos en la habitación de sus tíos, silencios abruptos cuando Elara se acercaba y miradas furtivas dirigidas hacia ella, cargadas de envidia y desprecio. La vulnerabilidad de Elara se intensificaba cada día, pues no tenía voz para confrontar las artimañas, ni pruebas de la malicia, solo la certeza en lo más profundo de su alma, de que el afecto había sido reemplazado por la codicia. Intentó protegerse trabajando duro, limpiando el heno del granero y alimentando a Boris, el viejo perro pastor, quien era el único que la reconfortaba genuinamente con su mirada leal y el golpeteo de su cola sobre la tierra seca. El escenario estaba preparado para la inminente caída.
La repentina e irreversible partida de los abuelos, asolada por la cruel enfermedad de la posguerra, dejó la granja sumida en un silencio profundo, un lienzo en blanco para que el mal se manifestara. Los tíos, que antes habían ocultado sus intenciones, ahora se movían con la premura y la certeza de los buitres. Osvaldo tomó el control de los documentos con frialdad burocrática y la tía Hilda comenzó a empacar las pocas pertenencias de los abuelos, separando lo que se vendería de lo que se guardaría sin una sola lágrima. El Ara, en un duelo silencioso, no se dio cuenta de que el verdadero duelo aún estaba por llegar. La envolvía el dolor emocional de la pérdida, mientras la tragedia material se desplegaba inexorablemente, preparando el ambiente para el golpe final que la expulsaría del único hogar que había conocido, dejándola con el viento seco y la tierra árida como únicas compañías. El día de la improvisada lectura del testamento amaneció con un frío cortante, de esos vientos que parecían penetrar hasta los huesos y presagiar el desastre. La escena se desarrolló frente al granero, en el punto más visible, como una cruel puesta en escena de humillación pública. Osvaldo, el tío, vestía una chaqueta raída que le otorgaba una falsa autoridad, y leyó el documento en voz alta con la solemnidad ensayada de un juez injusto. El Ara estaba de pie junto al viejo Boris, el perro pastor, quien parecía percibir la hostilidad en el aire, gruñendo suavemente, una advertencia que nadie oyó. Algunos vecinos del pequeño pueblo, citados como testigos forzados, observaban la escena desde lejos, impotentes e incómodos, conscientes de que la justicia rural rara vez se alineaba con la verdad, sino con el dinero y la influencia. La promesa de un reparto equitativo se disolvió rápidamente en una fría farsa. El clímax de la injusticia llegó con las secas palabras de Osvaldo, anunciando que la casa principal, la tierra fértil y el ganado serían divididos entre él y doña Hilda. Para el Ara, la devota nieta que había sacrificado años de su vida cuidando a los ancianos, la parte justa era el terreno más árido de la finca, un terreno olvidado, y el granero en ruinas, una estructura inestable e inhabitable, casi una caricatura de hogar. El anuncio se hizo con tono de superioridad, como si le estuvieran haciendo un favor a la nieta, liberándola de una responsabilidad que no sería capaz de asumir. La crueldad residía no solo en la pérdida material, sino en la negación total de su valor, su lealtad y su amor incondicional por sus abuelos y la tierra que habitaban. La humillación llegó a su punto álgido cuando el Ara intentó discutir, con la voz entrecortada por el dolor y la incredulidad, preguntando por qué, después de todo, la trataban como a una extraña. Doña Hilda intervino con una sonrisa fría y calculadora, con los ojos entrecerrados, como si se deleitara con el sufrimiento ajeno. Insinuó que la única función de el Ara era la de sirvienta doméstica, y que el trabajo de cuidadora era simplemente una obligación familiar, no un mérito para la herencia. La pérdida material fue instantánea, la casa, la comodidad, el sustento, pero la pérdida emocional fue aún más devastadora. La certeza de que el cariño que creía haber recibido de la familia se había desvanecido ante el aroma de las ganancias. El dolor era una punzada en el pecho que le impedía respirar profundamente. La escena se intensificó cuando Osvaldo, impaciente por el silencio atónito de el Ara, le exigió que le entregara de inmediato las llaves de la casa. Extendió su mano, grande y áspera, y la nieta, en un acto reflejo de desesperación, se aferró con fuerza a la vieja maleta de cuero. Este objeto simbólico, lleno de cartas de su madre, era lo único que le quedaba del amor verdadero y no lo soltaría. Su tío la empujó suavemente, pero con la fuerza suficiente para desequilibrarla sobre la tierra suelta, y Boris saltó, ladrando en defensa de su ama,
solo para ser contenido por los pasos rápidos y amenazantes de Osvaldo. Elara sintió las duras suelas de sus botas clavándose en el suelo, la textura áspera de su ropa desgastada, y comprendió que lo único que la retenía allí era su obstinada negativa a sucumbir a la vergüenza. El peor momento, el que selló el punto de inflexión en la vida de Elara y marcó una herida que jamás sanaría, ocurrió cuando Osvaldo e Hilda ya estaban dentro de la vieja camioneta de los años 50, listos para partir y tomar posesión de la finca. En un último gesto de desprecio, el tío agarró un cubo de agua sucia, usada para lavar las herramientas de trabajo, y se la arrojó a Elara, quien estaba de pie cerca del granero. El agua fría y sucia le golpeó la cara, goteando de su cabello y ensuciando su ya humilde ropa. «¡Limpieza final!», gritó con una risa cruel que resonó en el silencio de la finca. La humillación no fue solo física, sino una declaración simbólica de que ella era la basura, la suciedad que había que barrer de la propiedad, haciendo la herida profunda, inolvidable, y transformando su dolor en una rabia silenciosa pero inextinguible. Elara no lloró, no en ese momento. Olió el hedor pútrido del agua sucia, sintió la fría humedad filtrándose en su ropa, y su corazón se convirtió en una piedra congelada en medio del desierto. Los vecinos le dieron la espalda, incapaces de presenciar tanta crueldad. La camioneta desprendió una nube de humo gris y desapareció rápidamente por el camino de tierra, dejando solo el zumbido distante de su viejo motor y el silencio ensordecedor de la traición. Elara estaba sola con Boris, el granero en ruinas, y la certeza de que la bondad de su familia era solo una ilusión se hizo añicos en segundos. A partir de ese momento, su vida sería una travesía de supervivencia. La pérdida fue total. No había vecinos cerca para pedir ayuda y el pequeño pueblo estaba a horas de camino a pie. La realidad la golpeó con el peso de una avalancha. El granero estaba inhabitable. No había comida. Y la noche traería el frío implacable del campo aislado. Miró el granero, que era su nuevo hogar. Ventanas rotas, un techo que amenazaba con derrumbarse, el fuerte olor a heno podrido y ratas, un lugar abandonado que reflejaba a la perfección su estado emocional. Su dignidad, mortalmente herida, exigía una reacción, pero su cuerpo estaba paralizado por la conmoción. Lo único que se movía era su pensamiento lento y doloroso. No puedo permitirme desmoronarme. Tengo que sobrevivir. El dolor de la traición se intensificó con el recuerdo de sus abuelos. La amaban, lo sabía. ¿Por qué entonces la habían dejado tan desprotegida ante la avaricia de sus tíos? La mente de Elara comenzó a dar vueltas, buscando una respuesta. Una falla en la lógica que explicara lo inexplicable. Esta incongruencia entre el amor que sentía y el abandono impuesto creaba un misterio. ¿Podría ser que sus abuelos hubieran sido engañados? ¿O que la división de bienes no era exactamente lo que Osvaldo había leído? Esta pequeña duda y la necesidad de validar la memoria de sus abuelos se convirtieron en el primer motor de su resiliencia, el cimiento silencioso de la búsqueda de justicia que comenzaría. Elara recogió su bolso de cuero y se dirigió a la puerta del granero. El crujido de la madera vieja bajo sus pies era fuerte, un sonido que anunciaba la entrada a una nueva vida marcada por la soledad y la lucha. Solo se permitió una mirada atrás, hacia la casa principal, donde las luces ya estaban encendidas, e imaginó a Osvaldo e Hilda celebrando su pequeña victoria. En esa mirada ya no había luto, sino una promesa silenciosa, dura como una roca. La herida de la injusticia jamás podría olvidarse. Sería la cicatriz que le recordaría a Elara el camino que debía recorrer. La lucha ya no era solo por un hogar, sino por el honor robado, por la memoria de su familia y por reclamar su lugar en la tierra.
El interior del granero era un mausoleo de madera y oscuridad, con el opresivo olor a moho, polvo y orina de roedor. Una realidad brutalmente distinta de la cálida casa que Elara había dejado. La noche cayó rápidamente sobre el campo y con ella llegó el frío cortante e implacable de aquella región de posguerra, filtrándose por las grietas de las tablas y las ventanas rotas, donde los cristales rotos parecían ojos vacíos. Elara forró un rincón del suelo de tierra compacta con sacos de arpillera que encontró apilados y abrazó la maleta de cuero y al viejo Boris, quien le ofrecía el único calor vivo. El hambre era un nudo en el estómago, pero el agotamiento extremo por la humillación y el dolor la abrumaba y durmió un sueño ligero, interrumpido por el siniestro crujido de la estructura de madera bajo la fuerza del viento seco, un sonido que parecía el lamento de la tierra misma. Los primeros rayos de sol trajeron una luz grisácea que reveló la magnitud de la ruina. No había agua ni comida, y la necesidad de sobrevivir superaba el dolor emocional. El viaje físico comenzó allí mismo, dentro del granero, buscando algo útil, un clavo, una tabla menos podrida, cualquier cosa que revirtiera la sensación de absoluta impotencia. Elara se movía lentamente, con la ropa ya desgastada y sucia por el agua derramada, sintiendo la textura áspera de la madera bajo las manos heridas de alguien que había trabajado toda su vida. A cada paso sentía el peso de la traición y la soledad del vasto campo. El único consuelo era Boris, que la seguía como una sombra leal, con la mirada fija en su ama, un silencioso recordatorio de que tenía a alguien vulnerable a quien proteger, un vínculo de lealtad que no había sido roto por la malicia humana. El hambre la atacó de verdad al mediodía. Elara se acercó a la valla que separaba su parcela yerma de la tierra fértil de la casa principal. A través del alambre de púas, vio la casa donde había crecido, y de donde ahora llegaba el lejano, pero inconfundible, olor a comida cocinándose en la estufa de leña. La visión del humo saliendo de la chimenea, la promesa de calor y sustento, fue un golpe de gracia. Escena retrospectiva aún, un recuerdo breve y doloroso emergió. Su abuela, riendo, enseñándole a hornear pan, el dulce aroma de la levadura y el reconfortante calor del horno. Ahora, ese hogar estaba cerrado para ella y el olor era solo un cruel recordatorio. La ira silenciosa, contenida desde la humillación, brotó, pero se controló. La confrontación directa significaba la derrota, y la supervivencia exigía discreción y astucia. Elara necesitaba agua. La búsqueda la llevó a la parte trasera del granero, donde el terreno era aún más irregular, lleno de arbustos secos y piedras sueltas. Sintió las duras suelas de sus botas clavándose en la tierra, el calor opresivo del día y la sensación de insignificancia ante la inmensidad del campo. Mientras caminaba, una escena retrospectiva, el pensamiento la asaltó de inmediato. Su abuelo, en una tarde similar, le había dicho: «El agua es vida, Elara. Nunca desesperes, porque la tierra siempre guarda un secreto para quienes la respetan». La frase, susurrada por la memoria, se convirtió en su única brújula. Continuó buscando, guiada por la intuición y la memoria, raspando la tierra con un trozo de madera, sintiendo cómo el polvo seco se levantaba y se le pegaba a los labios y al sudor frío. El viaje se prolongó por caminos de tierra al día siguiente, buscando alguna granja vecina a la que pedir ayuda. Pero la comunidad rural estaba dispersa y olvidada. Las propiedades estaban separadas por kilómetros de soledad. Elara y Boris caminaron durante horas, observando a lo lejos las viejas y oxidadas camionetas que pasaban, levantando nubes de polvo. Cada motor lejano era la promesa de contacto humano, rápidamente frustrada por la velocidad con la que desaparecían. El dolor físico se mezclaba con
El dolor psicológico del abandono. Se sentía como un insecto perdido en la inmensidad, una figura pequeña y vulnerable bajo el cielo inmenso e indiferente. El peligro animal, el sonido de los depredadores nocturnos, las serpientes ocultas bajo las rocas, era solo un detalle más de la dura vida. Las noches oscuras y sin luna eran la cúspide de su tormento. El miedo a la soledad era su compañero constante. De vuelta en el granero, el Ara, sentada sobre la arpillera, releía las cartas de su madre, guardadas en el baúl de cuero. La textura del papel viejo y el tenue aroma a lavanda que aún quedaban eran un breve aliento de amor en medio del terror. Una de las cartas hablaba de la fuerza innata de la campesina. Nos doblegamos, el Ara, pero nunca nos hundimos. El campo enseña resiliencia. Esta lección fue el único combustible que le impidió sucumbir a la desesperación. La soledad la confrontaba y la superaba con cada respiración, apoyada por la silenciosa promesa de su madre de que la dignidad era lo que quedaba cuando todo lo demás se desvanecía. El dolor de asumir la responsabilidad de Boris era complejo. El perro, viejo y frágil, necesitaba comida y agua que el Ara apenas tenía para sí misma. Era la carga vulnerable, el símbolo viviente de la lealtad pura que había perdido en su familia. En un momento de debilidad, sentada junto a la puerta del granero, consideró dejarlo ir, dejándolo libre para buscar ayuda en granjas más prósperas. Pero la mirada del perro, tan llena de confianza y devoción, la detuvo. Él era su única familia ahora. La responsabilidad de protegerlo se convirtió en su primer acto de reconstrucción. Tenía que sobrevivir no solo por sí misma, sino por esa fiel criatura. El conflicto interno llegó a su punto álgido. La culpa por no haber previsto la maldad de sus tíos. Se reprochaba su ingenuidad, su fe ciega en la bondad humana. «Deberías haberlo visto», se susurró, sintiendo el peso del fracaso. Este peso era casi más insoportable que el hambre. Para distraerse, empezó a limpiar escombros del granero, moviendo sacos de heno podrido. Cada movimiento era un exorcismo de dolor e inacción. La textura de la tierra, el fuerte olor a animales, todo la obligaba a centrarse en el presente físico y a posponer el colapso emocional. Con cada montón de heno que retiraba, la esperanza, por pequeña que fuera, se encendía. Encontró algunas herramientas oxidadas, una pala con el mango roto y un martillo. Eran objetos sencillos, pero representaban potencial, la promesa de que podía arreglar lo que estaba roto, empezando por el granero, y quizás con su propia vida. El camino de la supervivencia se convirtió poco a poco en un camino de trabajo. Sus pasos en la tierra dejaron de ser erráticos y se volvieron deliberados. Cada limpieza una pequeña victoria contra el abandono y el caos. Una noche, el frío arreció, trayendo consigo el viento seco del desierto. El Ara se acurrucó, temblando y con la vista nublada. Escena retrospectiva desde la chimenea crepitante de la casa principal, el calor acogedor, el contraste entre el recuerdo y la realidad la golpeó con la fuerza de un puñetazo. Pero en lugar de sucumbir, recordó una lección de su abuelo sobre cómo el heno viejo podía usarse como aislante. Trabajó con fervor, sellando las grietas de la pared con una mezcla de tierra húmeda y heno podrido, sintiendo la textura fría y viscosa de la arcilla en sus manos heridas. El esfuerzo físico la agotaba, pero la mantenía cuerda. El dolor se convirtió en su compañero diario. Los días se convertían en una monótona repetición de búsqueda, limpieza y reparación. Encontró un barril de lluvia vacío, y la visión del metal deformado y sucio fue, de alguna manera, reconfortante. Era un objeto restaurable, un símbolo de que la utilidad siempre puede rescatarse de la ruina. Sintió el peso del martillo, pesado y familiar en su mano, una extensión de su propia terquedad.
En cada momento de desesperación, el rostro frío y cruel de Osvaldo y la sonrisa burlona de Hilda me venían a la mente, alimentando una llama lenta pero constante de ira justificada. Esta ira no era destructiva, sino una fuerza impulsora. Con cada tabla clavada o cada agujero sellado, susurraba: «No me romperás». El guión de la supervivencia se estaba desplegando y la narrativa de la víctima estaba siendo reescrita por la protagonista, quien encontró fuerza en su propia vulnerabilidad y en la promesa de que algún día ya no sería humillada. Tus recuerdos se volvieron más específicos. El abuelo, en su lecho de muerte, sosteniendo la mano de Elara, diciendo algo en un susurro inaudible. El recuerdo era vago, pero la urgencia era real. Quería decirle algo importante. Este pequeño misterio, plantado en el dolor de la pérdida, sirvió para crear bucle. Las expectativas eran altas. La verdad estaba incompleta. El secreto que vinculaba a la familia con la tierra seguía oculto, y Elara era la única que podía descubrirlo. La sensación de soledad y la necesidad de comunicarse la llevaron a hablar con Boris, el perro, contándole sobre su abuelo, su madre, la injusticia. Su voz, áspera y ronca por la sed, llenó el silencio del granero, dando forma al caos interior. El sonido de sus pasos sobre la tierra, el silencio rural interrumpido solo por el viento y el ladrido lejano del perro de un vecino, reforzaban la melancolía, pero también la contemplación necesaria para la maduración. Comprendió que sobrevivir era cuestión de paciencia. El campo no tenía prisa, y ella tampoco debía tenerla. La vida rural, con su crudeza, le enseñó a esperar la cosecha, a respetar el tiempo de la tierra. Esta aceptación del ritmo lento y cruel de la naturaleza fue lo que la distinguió de sus tíos, apresurados y cegados por la codicia. Elara comenzó a ver la trágica belleza de la era híbrida, la lucha por la supervivencia en un mundo indiferente y la dignidad de quienes se resistían. El peso de la maleta de cuero, con sus recortes de periódico y cartas, se convirtió en una carga ligera. La abrió y aspiró el aroma de su madre, la única herencia que importaba. El dolor de cargar con el duelo se transformó en la fuerza de cargar con la esperanza. Con cada escena retrospectiva, su madre reforzó la determinación de Elara. El abandono familiar solo sirvió para demostrar que su única dependencia real era su propia fuerza interior, su resiliencia. La lucha contra el frío y el hambre durante los primeros días fue una batalla constante. Encontró raíces comestibles, recordando las enseñanzas de su infancia, y filtró el agua de lluvia acumulada en una depresión del suelo con un trozo de tela desgastada. Pequeños logros que parecían monumentales. El viento seco seguía soplando implacable, pero Elara ya no lo veía como un enemigo, sino como el árbitro silencioso de su fuerza. La protagonista estaba evolucionando. La caída había sido brutal, la humillación absoluta, pero la supervivencia forzada la había sacado de la inercia del dolor y la había encaminado hacia la acción. La Elara de ahora era más dura, más escéptica e infinitamente más fuerte que la nieta resignada que aceptó su lugar. La vulnerabilidad aún existía, pero estaba atenuada por la promesa de que algún día la injusticia sería confrontada. El viaje de limpieza y desesperación de Elara la llevó al rincón más oscuro y olvidado del granero. Una zona cubierta de montones de heno que deberían haber sido retirados hacía años y que ahora exudaban un olor rancio y húmedo. Apartando los sacos de arpillera podridos, sus botas tropezaron con algo sólido e inesperado bajo el suelo de tierra. La madera que debería haber estado allí era más vieja, con un patrón de carpintería diferente, casi invisible bajo la capa de suciedad y abandono. La curiosidad, mezclada con el agotamiento,
dio paso a una explosión de energía. Se arrodilló en el polvo, usando la hoja oxidada de la pala que había encontrado, raspando la tierra con la prisa de quien busca un último refugio. El sonido del metal, raspando la madera, creó tensión en el silencio del granero, y Boris, percibiendo el cambio de energía, aguzó el oído y observó a su ama. El descubrimiento fue una trampilla rudimentaria, perfectamente disimulada bajo la tierra. Con el esfuerzo de quien apenas come, el ara logró levantar la pesada puerta de madera, revelando una oscuridad húmeda y fría, seguida del olor a tierra mojada y un aire estancado, aunque extrañamente limpio. Era una bodega oculta, pequeña pero sorprendentemente intacta y seca, completamente sellada contra la intemperie. Esta no era la clase de bodega usada para almacenar raíces o patatas. Era un refugio planificado, un escondite. El primer respiro de Elara no vino de un aliado humano, sino de un lugar secreto, un regalo silencioso y póstumo de sus abuelos que desafiaba la narrativa del abandono. El misterio estaba grabado en las paredes del sótano. ¿Por qué sus abuelos, que rara vez hablaban del pasado, habían escondido un refugio funcional a pocos metros de su casa? Elara bajó con cuidado, palpando la textura fría y seca del suelo de cemento, sorprendentemente bien conservado. La tenue luz que se filtraba por la trampilla revelaba estanterías improvisadas con provisiones viejas, latas de conserva, algunos frascos de conservas y, lo más importante, gruesas mantas de lana que olían ligeramente a naftalina, pero prometían un calor que no había sentido en días. La reunión no resolvió la injusticia, pero le ofreció un mínimo de seguridad física, un refugio de la furia del clima y de las miradas curiosas de sus tíos que podrían, en cualquier momento, volver a inspeccionar el granero. La sensación de seguridad temporal fue inmediata y transformadora. Elara pudo, por primera vez en días, respirar profundamente. El aire más limpio del sótano le llenó los pulmones. Bajó a Boris, quien se acomodó de inmediato en la pila de mantas. Ese pequeño, frío y subterráneo espacio se convirtió en su nuevo cuartel general, un lugar donde el dolor y la vulnerabilidad podían tener un momento de pausa, permitiendo que el instinto de planificación reemplazara al instinto de pura supervivencia. El refugio no fue la solución, sino el nuevo rumbo narrativo, un punto de inflexión que la alejó del oscuro camino de tierra y la colocó en un sendero de misterio. El sótano albergaba una historia jamás contada. Tras explorarlo más de cerca, Elara encontró bajo una gruesa lona un pesado y oxidado cofre de metal cerrado con un viejo candado. El silencioso y prometedor objeto era el epicentro del misterio. ¿Por qué sus abuelos esconderían un cofre en un sótano secreto? Sabía que la respuesta estaba relacionada con su familia y la propia granja. La fría textura del metal bajo sus dedos le aseguró que allí yacía enterrado algo más que heno podrido y tierra, algo que sus tíos, en su afán por reclamar la casa y la tierra fértil, habían descuidado por completo. Su desprecio por el granero destrozado fue la salvación de Elara. El descubrimiento del sótano y el cofre no solo aseguró la supervivencia física, sino que inyectó un elemento vital de esperanza en la narrativa de Elara. El dolor, aunque aún presente, ahora se veía atenuado por la curiosidad y la promesa de justicia futura. La presencia de ese escondite sugería que sus abuelos no la habían abandonado por completo, que habían previsto la maldad de la familia y habían dejado un camino para su nieta. El misterio se profundizó y la búsqueda de un martillo para romper la cerradura del cofre se convirtió en su nueva e inmediata misión, un paso práctico que la llevaría a la revelación principal. El refugio era la prueba de que la tierra y quienes la amaban albergaban valiosos secretos.
La fuerza de la necesidad y la urgencia del misterio llevaron a Elara a encontrar un grueso trozo de hierro, abandonado entre los escombros del granero. Con la perseverancia del hambre, logró romper el viejo candado del oxidado cofre metálico. El sonido del metal roto resonó en el silencio del sótano, un ruido que simbolizaba la revelación de un secreto guardado durante años. El interior del cofre no contenía joyas ni oro, sino algo mucho más valioso en esas circunstancias. Un montón de papeles amarillentos por el tiempo, envueltos en una tela de algodón, y encima un diario de tapa dura y una carta cuidadosamente doblada con la firma de un abogado de una ciudad lejana, sellada con un sello oficial. El polvo que se levantaba del cofre tenía el nostálgico olor a papel viejo y enterrado, y la mano de Elara tembló al tocar el diario de su abuelo. El diario reveló la esencia del secreto familiar y la verdad sobre la tierra. Escrito con la letra firme y cuidadosa del abuelo, describía el descubrimiento de un inusual nivel freático en los terrenos del granero, la árida parcela abandonada por sus tíos. El contenido era claro. No se trataba de agua corriente, sino de un valioso manantial mineral que podía embotellarse y venderse. El abuelo relató sus esfuerzos secretos por iniciar un proceso de registro de derechos de agua, sabiendo que la avaricia de sus otros hijos lo haría perderlo todo. La revelación transformó la basura del granero en riqueza potencial, y la injusticia impuesta se convirtió repentinamente en una ironía del destino. La carta del abogado, el documento más crucial, era prueba de la intención final de los abuelos. Fechada unos meses antes de que la enfermedad los afectara, confirmaba que el abuelo había intentado, en un viaje secreto a la ciudad, modificar el testamento original. El documento, mencionado en la carta, designaba a Elara como única heredera no solo del terreno del granero, sino de todo el complejo agrícola. La intención era protegerla de la previsible malicia de sus tíos, garantizándole la posesión del agua y el sustento. Sin embargo, el proceso no pudo concretarse debido al rápido deterioro de la salud del abuelo. La carta concluía con la ubicación exacta del Nuevo Testamento, guardado en una caja fuerte en el despacho del abogado. La reacción de Elara fue intensa, pero contenida por el tono melancólico que la envolvía. No gritó, no lloró de alegría. En cambio, se sentó sobre las mantas, con el diario y la carta abiertos en su regazo, sintiendo un profundo nudo emocional. El dolor del abandono se transformó en una comprensión conmovedora. Sus abuelos no la habían traicionado, habían luchado por ella en secreto. La revelación conectó todos los puntos, el susurro inaudible de su abuelo, en su lecho de muerte, el granero en ruinas como disfraz, y el amor silencioso que la había protegido. La certeza de la lealtad familiar perdida fue recuperada, y la sensación de indignidad fue reemplazada por la certeza de que ella era la heredera legítima y protegida. El secreto estaba profundamente conectado con la estética rural y la melancolía de la época, demostrando que la verdadera riqueza no residía en la apariencia de la casa solariega, sino en lo que ocultaba la tierra, y que la lealtad era más fuerte que la codicia. El diario describía los esfuerzos de su abuelo por excavar y tantear el terreno con sus propias manos, una labor invisible y silenciosa que reflejaba la propia lucha de Elara. La revelación creó una nueva motivación. Sobrevivir ya no era suficiente, ahora necesitaba justicia. El miedo dio paso a la determinación de perseguir al abogado y revertir el fraude, transformando su refugio en un punto de partida para su demanda. La carta fue el punto de inflexión. Definitivo, Elara tenía ahora la prueba del engaño y el arma para la futura confrontación. El baúl de metal oxidado, antaño un misterio, era ahora un símbolo del honor familiar.
Guardó cuidadosamente los documentos en su maleta de cuero, junto a las cartas de su madre, mezclando el dolor de la añoranza con la fuerza de la verdad. El camino por delante seguía siendo largo y peligroso. La ciudad estaba lejos, y sus tíos, ignorantes del secreto, eran una amenaza constante. Pero la oscuridad del piso 105 sótano ya no parecía amenazante. Más bien, parecía el vientre materno seguro del que nacería su nueva vida. El descubrimiento del secreto en el sótano infundió una nueva urgencia en la vida de Elara, transformando la supervivencia pasiva en una reconstrucción activa. La primera tarea rural ardua fue limpiar y adaptar el sótano para que fuera un verdadero hogar, un acto de terquedad contra la ruina. Usó la tierra húmeda del granero y trozos de madera vieja para sellar las grietas restantes. Sintiendo la textura áspera y fría de los materiales en sus manos heridas, ahora marcadas por la determinación, se estableció una rutina: trabajar al amanecer y al anochecer bajo la mirada leal de Boris, restaurando la dignidad de ese espacio. El olor a madera húmeda y heno viejo, antaño opresivo, ahora olía a esperanza y esfuerzo honesto, un contraste con la codicia que emanaba de la gran casa. El siguiente reto era el agua. Siguiendo las vagas coordenadas del diario de su abuelo, Elara pasó días cavando y despejando el pozo oculto bajo la tierra del granero. El trabajo era agotador, el sudor se mezclaba con el polvo seco. Sentía el peso de cada palada de tierra removida y el calor opresivo del día en la espalda, pero la promesa del agua la impulsaba. Cuando finalmente llegó al manantial mineral, el sonido del líquido limpio y frío que brotaba era una melodía de triunfo. Construyó una cisterna rudimentaria con el barril oxidado que había encontrado, adaptándolo para almacenar el agua. Poseer esa agua, el recurso más valioso en la árida campiña, fue su primer éxito real, prueba de que la visión de su abuelo y su propia resiliencia habían sido acertadas. La reconstrucción fue lenta y persistente. Elara rescató las habilidades básicas de carpintería de su abuelo usando herramientas oxidadas para parchar el techo del granero y sellando las goteras con tablones encontrados en las ruinas. Trabajó metódicamente, respetando el ritmo del campo y el tiempo de la madera. Cada clavo clavado era un golpe contra la injusticia. También comenzó a cuidar de Boris, alimentándolo con comida enlatada del sótano y agua limpia, mientras veía cómo el viejo perro recuperaba algo de vigor. Este cuidado por los indefensos era un reflejo de su propio crecimiento emocional, de su capacidad de proveer y proteger incluso en medio de la pobreza. Un pequeño rayo de esperanza floreció cuando Elara usó el agua mineral para iniciar un huerto en un rincón de la tierra árida. El desafío era inmenso, pero la calidad del agua marcó la diferencia. Plantó semillas antiguas que encontró entre las pertenencias de su abuelo, sintiendo la fina textura de la tierra húmeda bajo sus dedos. Ver brotar los primeros brotes verdes, frágiles y tenaces, fue un momento de profunda satisfacción. Era la prueba de que el valor de la tierra residía en su capacidad de dar vida, no solo en el pasado título de propiedad. Un triunfo silencioso sobre la estéril codicia de sus tíos. El crecimiento emocional de Elara se manifestó al aprender a adaptarse a la pobreza. Empezó a vender el excedente de su pequeño huerto y unas cuantas jarras de agua de pozo junto al camino de tierra, lejos de la mirada de sus tíos. El dinero era escaso, pero suficiente para comprar aceite para la lámpara y sal. El sonido de los pasos sobre la tierra y el silencio rural que la rodeaba eran la banda sonora de su nueva aventura. Estaba recuperando su dignidad a través del trabajo honesto, encontrando una fuerza que desconocía poseer, pequeños éxitos que indicaban que la determinación, nacida del dolor, estaba surgiendo con fuerza. Las dificultades persistían.
la falta de capital para el largo y peligroso viaje a la lejana ciudad en busca del abogado, y el riesgo constante de que la vigilancia de sus tíos se intensificara al notar la mejora en las condiciones del granero. Elara sabía que debía ser discreta, que su secreto era su arma. Ahora pasaba horas bajo la tenue luz de la lámpara, estudiando los viejos, mapas de su abuelo y la carta del abogado planeando el viaje. La reconstrucción no era el fin, sino la preparación táctica. Se estaba equipando con resiliencia, conocimiento y un plan, transformando las ruinas en un cuartel general para la justicia futura. La silenciosa reconstrucción de Elara no pasaría desapercibida para siempre. La promesa de una futura confrontación se cernía sobre la granja, densa como el humo de una estufa de leña en invierno. La mejora gradual del granero, las nuevas tablas que sellaban las ventanas, el pequeño rastro de vegetación que crecía donde antes solo había polvo seco, era una anomalía en su territorio de miseria, y la codicia de los tíos era un radar sintonizado con la prosperidad ajena. Elara sabía que pronto Osvaldo o Hilda, impulsados por la sospecha y el orgullo herido, vendrían a investigar. El inevitable reencuentro en el momento de la revelación de la voluntad real en la ciudad marcaría la catarsis final, pero el presentimiento de la batalla ya estaba en el aire frío y el viento seco que azotaba el valle. Elara no estaba preparada para la confrontación. Aunque fuerte en su capacidad de supervivencia, la herida emocional de la traición aún la hacía vulnerable a la manipulación y la crueldad verbal de sus tíos. Aún necesitaba evolucionar de una superviviente silenciosa a una demandante asertiva. Comprendía que la justicia exigía más que la verdad. Exigía la valentía de presentarla en un escenario de mentiras. El diario y la carta del abogado eran el fuego bajo las cenizas, el poder que la haría resurgir, pero necesitaba dominar la llama interior de la determinación antes de encenderla públicamente. Su camino seguía consistiendo en fortalecerse, en no exponerse, en mantener el misterio como escudo hasta el momento preciso de la venganza legal. El futuro encuentro, sugerido por el guión, tendría lugar en la casa principal, símbolo de todo lo que le habían robado. La imagen era clara. Elara, regresando de la ciudad, con la fuerza de la ley y la prueba del amor de sus abuelos, confrontando a sus tíos en su propia sala. La justicia aún no estaba en orden, solo se estaba preparando. Cada día que pasaba sellando el granero, cultivando la tierra y estudiando la carta, estaba construyendo la armadura para ese momento. La promesa de justicia futura no era una venganza mezquina, sino la restauración del honor de sus abuelos y la recuperación de su legítimo lugar en la tierra que amaba. La historia se sustentaba en la tensión. La injusticia era el presente, pero el triunfo era el futuro inevitable, impulsado por el secretismo. Elara estaba en el sótano, el refugio bajo el granero en ruinas. La tenue luz de la lámpara de aceite iluminaba su rostro, revelando la consolidación de su recién descubierta fuerza emocional. Se aferraba a la maleta de cuero. La textura áspera del material desgastado le daba una sensación de firmeza. La justicia externa aún estaba lejana, atrapada en la burocracia de la ciudad y la avaricia de sus tíos. Pero la justicia interna se había logrado. Ya no era la nieta humillada y abandonada, era la guardiana del secreto, la heredera de la verdad de sus abuelos y la superviviente que había transformado un montón de cenizas en un cuartel general. El dolor de la pérdida aún persistía, pero se había metabolizado, convirtiéndose en el fundamento de su silenciosa determinación, el motor que la impulsaba hacia el futuro. El clímax emocional no fue un grito, sino un profundo silencio. Elara tomó el diario de su abuelo y lo hojeó, oliendo el papel viejo y sintiendo el peso de la historia. Comprendió que la verdadera herencia
No era el agua mineral ni la granja, sino la resiliencia y la lealtad que sus abuelos le habían transmitido en secreto. En ese momento sintió una compleja mezcla de dolor por la pérdida de sus seres queridos y la traición, y una creciente esperanza por la justicia que vendría. La impotencia inicial se había transformado en una inquebrantable sensación de propósito. El espectador vio la vulnerabilidad en los ojos de Elara, pero también la fuerza de un metal recién forjado. El camino sería difícil, pero ella no se rendiría. Elara cerró el diario y lo guardó en la maleta de cuero, junto con la carta del abogado. Miró a Boris, que dormía plácidamente bajo las mantas de lana, y una breve y firme sonrisa se dibujó en sus labios agrietados. Afuera silbaba el viento seco, pero dentro del sótano reinaban el calor y el orden. El mundo duro y melancólico de la era híbrida aún la rodeaba. La pobreza campesina era su realidad, pero Elara, por fin, controlaba su narrativa. La justicia externa era inevitable, pero su victoria interior ya estaba consumada. Había superado la caída y estaba lista para luchar por el honor de su familia. El ciclo del dolor se cerraba para dar paso a la determinación.